Bueno, muy bien. Hemos tenido un tiempo para orar, darle gracias a Dios, poner las peticiones y a la vez sabemos que usted que nos va a estar viendo a través de esta enseñanza va a ser de edificación. Si desde ya recibió el link para que pueda sentarse y tener este tiempo junto con nosotros de enseñanzas porque Dios le va a hablar, sea bienvenido y bienvenida, que nosotras aquí prácticamente en compañía de caballeros y de mujeres. Estamos listos para aprender acerca de María Magdalena. Y bueno, aquí estamos. Les saluda la psicóloga Helen Hernández Salazar y ya estamos en la semana 9. Nos queda una semanita y terminamos un hermoso estudio de 10 semanas. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de María Magdalena y un hermoso discurso, un hermoso tiempo que le fue dado a ella. Creo que es un regalo, así como hemos visto cada una de las 10 mujeres, pero en especial las que hemos estudiado del Nuevo Testamento, cómo tuvieron esos regalos hermosísimos con el Señor Jesús, con el Señor de la vida, con el dador de la vida, y cómo María Magdalena no es la excepción. Entonces podemos ir haciendo un recuento, ¿verdad? Donde tenemos a María, la madre de Jesús, como ella siendo una mujer que del lugar de donde nos dice que vivía, nos deja ver que tenía ciertas situaciones sociales que no jugaban a su favor y fue escogida, fue seleccionada y como dice la palabra de Dios, bendita fue ella por esa escogencia y cómo ella tuvo esas experiencias con Jesús de manera que ella guardaba en su corazón lo que nuestro Señor le decía. Después tenemos a la mujer samaritana, ese encuentro, ese regalo que el Señor Jesús le da a ella. Tenemos a tantas Marías, ¿verdad? Que hemos estudiado. Tenemos a María, a Marta y María que estudiamos la semana pasada y cómo ellas encontramos con el tema de Lázaro y cómo ellas habían conquistado el corazón de Jesús a través de prepararle una cena, a través de esa relación que tenían. Tenemos también a María, tenemos a la mujer del flujo de sangre y cómo recibió el Señor. Estudiamos a la mujer cananea o sirofenicia y cómo esos actos y esa fe de ella de creer que era en el maestro y cada una de ellas recibió algo en su vida que las marcó, un regalo de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a ver a esta mujer, María Magdalena, y lo que nos habla acerca de el corazón de ella. Entonces vamos a ir a Juan 20. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Juan 20. También vamos a estudiar Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Son los que vamos a estar ahí estudiando. Doña Patricia, qué gusto verla aquí. Aquí veo a doña Patricia, que aquí está y se nos conecta. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice y lo comparamos con los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que ya hemos estudiado un poquito de ellos, o por lo menos entender, y vamos a ver cómo cada uno de ellos nos da una perspectiva completamente diferente o cada uno de ellos añade algo mucho más al tema de lo que fue este momento en el cual pues Jesús resucita, pero todo el acontecimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos a María y a Marta desde esa perspectiva de lo que estaban viviendo? Pues aquí lo vamos a ver a través de los evangelios y cómo la palabra de Dios nos muestra esta realidad tan hermosa. Entonces, dice así. mm, Vamos a leerlo desde el 21, dice, el primer día de la semana, vean qué interesante. ¿Se acuerdan que en aquel entonces las mujeres no eran en el primer siglo, las mujeres no tenían la relevancia ni era tan importante mencionar nombres y cosas de mujeres, pero la Biblia deja registrado
y la Biblia nos enseña cómo la palabra de Dios nunca ha sido machista, mucho menos misógina, mucho menos degradante, nada. En todo momento nos da el lugar que nosotros necesitamos. Helencita, saludos desde Upala. Qué privilegio, Helen. Dios me la bendiga. El privilegio es mío de saber que estás allá tan largo y aquí, bueno, yo no sé quién está largo, ¿verdad? Todo depende de quién esté. Para Helen yo estoy largo y para mí ella está largo desde Upala, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Hola, Helencita, buenas Es que estoy noches. conectada aquí en compañía de mi mamá, De Juanita Jiménez. Juanita, de doña Juanita, Sí, correcto. Qué que lindo que yo ahí soy- estés con tu mamá. sí, gracias a Dios por eso. Bueno, me alegro, muy bien, gracias. Entonces tenemos que dice que el primer día de la semana para Juan, este escritor que es el que se acuerdan que Juan nos describe escenas mucho más cálidas, mucho más de intimidad con respecto a quién es Jesús y cómo Jesús realizó esa acción. Por eso lo vamos a ver con mucho más detalle, como él acá nos lo dice. Y nos dice que es María Magdalena. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Es decir, para ellos es importante decir que todavía ni siquiera había amanecido. O sea, esto me deja a mí pensando que María Magdalena se acostó sabiendo que ella iba a dormir un par de horas y tenía que ir porque tenía que buscar darle la sepultura que como judíos estaban acostumbrados a hacer para honrar al difunto. Y María viene aún de noche. Y no dice que viene con los discípulos, no dice que los discípulos le acompañaron, y era de esperarse, porque ellos tenían acuérdense que Jesús muere según lo que tenemos, él muere, como decir, un viernes, el sábado es día de reposo, y entonces el lunes, el domingo ya ahora sí, ellos pueden venir, pero no están los discípulos. Lo que encontramos es que a primera hora del día en que se puede, em, María es la que está ahí, ¿verdad? Dice, aún a oscuras vemos a María Magdalena que va al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es decir, Juan en este caso, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos, nos deja de ver que María iba acompañada, pero para Juan es muy importante decir que esta escena es con María Magdalena. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, o sea, Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué interesante que Juan nos describa todo esto, ¿verdad? De lo que hay en el sepulcro. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es decir, entonces Juan, después de que vio que Pedro había bajado y estaba allí, él viene, ve los lienzos, ve lo que está pasando, dice, y creyó. Parte importantísimo, punto 9, versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, hasta ahí tenemos un relato de lo que está pasando. Solamente Juan nos describe después del 11 al 18 el acontecimiento tan hermoso que encontramos de lo que le sucede a María Magdalena. Pero vámonos a Mateo 28 para que usted lo tenga allí. Mateo 28. Empecemos por
lo que cada uno de ellos nos describe de esta enseñanza. Mateo 28. Entonces, Mateo 28, del 1 al 10. Pero vámonos también, bueno, también en Mateo, perdón, aquí veo que Mateo, pero le hace más énfasis. Ok, Mateo 28 del 1 al 10, pero vámonos a Mateo 27 para que ustedes puedan revisarlo un poquito. Mateo 27, 54, para poder darle como el contexto. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto, no, ya dice visto, ¿verdad? Yo ahora con lentes aquí dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Y qué hacían estas mujeres? Servirles. Entre las cuales estaban, otra vez, recuerden que en la Biblia cuando tenemos quién va primero es por orden de predominancia, por orden de quienes en ese momento estaban ejecutando más acciones. Entonces, María Magdalena, al tenerla y al ponerla de primero, era una de las que iban liderando ese servicio de mujeres. María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En otras vamos a encontrar otras mujeres, pero aquí Mateo nos deja ver que ellos reconocían el liderazgo de servicio, por así decirlo, que nos presenta María Magdalena, puesto que la ponen en primer lugar. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, oigan, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mandad pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Ok, vamos con el 28.1. Pasando el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Oigan qué cosa más hermosísima, ¿verdad? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Y les dice, y ahí va, ya va para allá, aquí no está.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Es importante este detalle porque como lo vamos a ver, cuando Jesús se le presenta a María Magdalena, nos dice que María Magdalena quiere tocar a Jesús, pero es este acto que encontramos aquí de postrarse y adorar. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este relato es mucho más escueto que el que vamos a ver en Juan 20 del 11 al 18, porque no es tan tierno ni a Mateo le interesa tanto dejar esta conversación que encontramos con María Magdalena y Jesús, ¿verdad? Él no le toma allí más que decir y Jesús se le apareció, pero sí nos muestra, a diferencia de Juan, que un ángel se sentó encima de esa piedra y que los guardias temblaron, cosa que no nos lo deja ver en las otras expresiones, porque recuerden que es un mismo evento visto y narrado desde lo que cada uno de ellos captó y vio. ¿Verdad? Entonces, es lo que cada uno de ellos pudo ver que era necesario, pero todo esto estaba pasando. Sí, sí es cierto, solo que para unos eso era importante y para otros no, y como el Espíritu de Dios es el que llevaba el hilo conductor, iba inspirando a quien para decir, usted diga esto, usted diga el otro, pero todos tienen ese relato maravilloso, todos son como esos testigos, cuando llevamos a esos testigos a que narren de un evento y uno dice, y aquel llevaba la camisa blanca y el otro dice, sí, pero había una señora que estaba en ese momento llamando por teléfono y uno dice, qué interesante, todos estaban y todos notaron desde esa perspectiva, desde esa óptica, desde esa sinopsis, ¿verdad? Bien, ahora vámonos a Marcos 16 para que veamos cómo lo vivenció Marcos. Entonces, en Marcos 16, me gusta un hecho que Marcos narra aquí, que no lo vi en los otros, y ahora ustedes lo van a ver. Dice así, cuando pasó el día de reposo, bueno, vámonos otra vez desde el 15 para que vean. 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. ¿Ves? En el otro decía que él era discípulo. Aquí Marcos dice que esperaba el reino de Dios. No le fue interesante dar el énfasis que Mateo nos dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Aquí dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Muy bien, entonces dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Qué lindo, ¿verdad? Qué acto más hermoso. Le compró una sábana. No, no, no cualquier sábana. Le da algo nuevo. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En Mateo nos dice que ese sepulcro era nuevo, es decir, nadie había entrado a ese sepulcro, no habían sepultado a nadie más. Aquí Marcos no le importa dar ese detalle, pero sí le interesa decir que José había comprado una sábana para envolver. ¿Ven qué hermosos detalles nos dan? Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. O sea, ellas estaban toditititas. Ellas en otra expresión estaban mirando el Facebook, el Twitter, el Instagram, el todo de lo que estaba pasando ahí, porque dice que ellas iban detrás de quién, de su maestro. Ellas estuvieron ahí presentes y ellas querían saber dónde habían puesto
a Jesús. Ellas no se iban a quedar con, lo pusieron por ahí, no, es que era el cuerpo de su maestro. Y como dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a María Magdalena, Dios la había liberado de 7 espíritus inmundos, que dice la palabra. Yo no sé si usted se puede imaginar lo que puede ser para alguien tener 7 espíritus que azotan, que le traen, que le agobian. Y ella vivió durante cuánto tiempo, no lo sabemos. ¿Qué historia en su vida tuvo? No lo sabemos, pero ella fue librada y liberada de esa esclavitud tan agobiante que tenía. Entonces vean que ella estaba ahí junto con esta mujer, María, la madre de José, y nos dice que estaban viendo dónde iban a poner a Jesús. Qué interesante, porque mientras los discípulos estaban escondidos, temerosos de que los arrestaran, mientras negaron a Jesús, mientras se fueron y rondaron para que no se dieran cuenta, estas mujeres estuvieron al pie de la cruz. Estas mujeres no dejaron por un momento a su maestro. Me deja ver esta característica tan hermosa que tenemos nosotras como mujeres, muchas de nosotras, de no dejarnos amedrentar por situaciones. Muchas de ustedes han pasado por situaciones que han sido de aflicción, agobiantes, pero tenemos ese ímpetu. Mientras los demás están como el avestruz metiendo la cabeza debajo, ¿verdad? Ahí se encontramos estas mujeres y ahí está María, y acuérdense que en este momento la forma en la que murió Jesús era una forma condenatoria, era una forma de que había muerto un ladrón, alguien que era menospreciado por la sociedad por los tipos de pecados que había cometido. Así era la muerte, y muerte de cruz, era vergonzosa, era como que si nosotros estuviéramos ahí para recoger a aquel hombre más vil, más menospreciado, como dice la palabra de Dios, pero ellas estuvieron ahí y no se avergonzaron, sino que inclusive se dieron cuenta, y como lo vamos a ver ahora en Lucas, José lo pidió calladito para que los judíos no se dieran cuenta y no hacer problema porque él había sido crucificado, porque los judíos así lo pidieron. Y María Magdalena y María eran parte de ese pueblo, pero ellas no tuvieron temor de tener que vérselas con el pueblo y siguieron a ver a dónde ponían a su maestro. Y vean qué cosa más hermosa. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas. Ve lo que nos dice aquí. Ellas invirtieron para su maestro. José compró una sábana. Estas mujeres de su platita compraron, porque es importante para Marcos decir que no fue que se la regalaron, no fue que los discípulos vinieron a escondidas y le dijeron, tome, vayan y hagan esto, ustedes que son las mujeres encargadas de hacer esto. No, ellas fueron y compraron estas esencias aromáticas para ir a ungirle, como lo hacía la tradición, ir a ungir a los muertos. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero aquí nos dice que cuando ellas empezaron a caminar, en Juan nos dice que todavía era de noche, o sea, 4:40, 4:50 de la mañana, mientras van caminando, y al llegar al sepulcro, las primeras horas de la mañana. Pero decían entre sí, vean qué lindo como nos deja este relato. Ellas iban caminando y lo que ellas conversaban era, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a remover esa piedra? ¿Quién va a quitar esa piedra para la cual nosotros vamos a ir a servir al Señor? Nosotros vamos a ir a hacer un acto de amor, de entrega, de servicio, pero ¿quién nos va a mover esa piedra? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, ojo aquí, ¿a quién apareció primeramente? A María Magdalena, a una mujer. Se le apareció primeramente a una mujer, cosa que en el primer siglo esto jamás era esperado. Pero como Jesús es experto en romper tradiciones, en romper esquemas y patrones para enseñarnos la esencia, díganme ustedes una vez más si el Señor Jesús no vino a reivindicar la condición de las mujeres. Díganme ustedes si una vez más no encontramos al Señor Jesús haciéndonos ver que para él la mujer tiene un lugar importantísimo y que aunque en la historia nos quitaron ese lugar, el Señor Jesús vino a reivindicar, pues dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, cosa que en Juan no nos relata esto, pero Marco quiere dejar claro, guiado por el Espíritu Santo, que a quien se le apareció fue a María Magdalena. Pero que esta María Magdalena tiene una característica importantísima, no era Santa María Magdalena, no, 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 era de quien habían salido 7 espíritus inmundos, 7 demonios, lo cual nos deja ver en dónde andaba esta mujer en su vida para haber abierto las puertas para que entrara uno y después entraron más, porque la Biblia dice que con uno llega, ve y después trae, ¿verdad? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces, ese ni aún a ellos lo que nos está diciendo es, no era porque eran mujeres, es que ni a las mujeres ni a los hombres les creyeron. Porque como dice Juan, a ellos todavía no les había sido revelado que a pesar de tantas veces que Jesús dijo, pero al tercer día resucitaré, a ellos no les había sido revelado todavía. Muy bien, ahora veamos cómo nos lo relata Lucas 24. Lucas 24, para que usted vea, Lucas 24. Déjenme ver, Lucas 24 del 1 al 12. Dice así, pero nosotros nos vamos a ir desde 23:51. Él dice, desde el 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, porque él era discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea,
diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras y volvieron del sepulcro diciendo, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y se fue a su casa maravillándose. No dice que se fue a decirles. Y aquí nos deja el maravilloso relato de los discípulos camino a Emaús. Ahora sí, ya tenemos la óptica que nos dan los evangelios y el libro de San Juan. Volvamos por favor a Juan 20, que es donde nosotros vamos a estar desarrollándolo. Muy bien, en el primer tema que aquí encontramos en el versículo 1 del capítulo 12, María Magdalena, lo que habíamos hablado, no traicionó a Jesús. Estuvo con él en la cruz hasta el último momento y es la primera en buscar el cuerpo de su maestro, lo cual nos deja ver que ella tiene fidelidad en su corazón. Ella tiene una fidelidad por ir y estar allí sirviendo a su maestro. Pero este es un tema muy hermoso, porque aquí ella va para un sepulcro. Ella va de completa y absolutamente lista. Vea qué interesante. Ella lleva para ungir al difunto, para ungir, como era la tradición. Ella no va con una esperanza de recordar que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Ella va, como bien nos lo dice aquí Max Lucado, ellas van con una actitud de servicio, pero no con una actitud de fe esperanzadas en que Jesús iba a resucitar, en que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios, aunque ellos lo habían creído, pero ella no tenía la esperanza de que Jesús estuviera resucitado, puesto que lleva aceites, esencias aromáticas. Ustedes y yo podríamos criticarla. Ustedes y yo podríamos decir, qué barbaridad. Más de una vez Jesús anunció que él iba a resucitar al tercer día. Más de una vez Jesús, y aquí encontramos que María estaba siempre después de que Jesús la sanó, era parte del ministerio que nosotros encontramos de Jesús. Vámonos a Lucas 8 para que usted vea lo que la palabra de Dios nos revela en Lucas 8. En Lucas 8, del 1 al 2 dice, y en mi versión dice, mujeres que servían a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, porque venía de la región de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, es decir, que de lo que tenían ellas ponían al servicio. Ellas, como dicen por ahí, eran las que financiaban, eran parte de las que financiaban el ministerio de Jesús, mujeres financiando
el ministerio de Jesús y encontramos ese pedacito tan hermosísimo de Lucas 8, del 1 al 2, para decir mujeres que servían a Jesús. Estos son los hermosos, grandes detalles que nos deja ver la palabra de Dios de la importancia y de la relevancia y del lugar que el Señor Jesús le dio a las mujeres. Por supuesto que él iba a ser controversial, porque ese montón de fariseos y de hipócritas no le daban el lugar a la mujer. La tenían como un servilismo, solo para el goce y el placer sexual y para que fuera quien les juntara sus desórdenes en los hogares. Pero Jesús viene y nos da inclusive la posición de poder acompañarle en el ministerio. Entonces encontramos a una María Magdalena que recibió tal regalo de haber sido libre que ella es parte de quienes acompañaban el ministerio de Jesús. Y aquí esta mujer que le acompañó, que no le abandonó, que estuvo, que vio cómo le metieron la lanza en el costado, que vio su cuerpo desfigurado, porque su cuerpo se hinchó en la cruz del Calvario por todo el colapso de sistemas en su cuerpo, ¿verdad? Físicos, órganos que estaban ahí. María lo vio, pero María no va con una actitud al tercer día de decir voy a ir y esa piedra va a ser movida, me voy a encontrar con Jesús. Ella va con una actitud de duelo. Y aquí viene una hermosísima enseñanza para usted y para mí, que le fue revelado a Max Lucado y que para mí me ministró tremendamente, porque ella va al lugar correcto, desesperanzada, agobiada. Esa noche ya no pudo dormir porque tuvo una pérdida, no tenía esperanza, su maestro había muerto. Eso es como cuando usted dice, como decían antes en la serie del Chapulín Colorado, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque es que ya mi maestro no está. Eso es como cuando uno dice, de ahí se me fue la líder que tanto me instruía y ahora ¿qué hace uno? Bueno, se le fue el maestro. Ella va con una actitud de, ¿y ahora qué hacemos? La misma actitud que tuvo Pedro y que tuvo los demás discípulos de regresarse. Vean que en Lucas nos dice que Pedro se va a su casa. Y en Lucas nos hace ver que hay dos discípulos que van camino a Maús. Todos volvieron a su vida porque Juan nos dice en el versículo 8 que todavía no les había sido revelado. Tengamos mucho cuidado. Enseñanza grande, poderosa, no importa cómo usted se sienta. Este no es un tema de si usted se siente con fe para conquistar el mundo, si usted está pasando por situaciones difíciles o usted ha pasado por situaciones dolorosas. Aquí no es si yo tengo la fe para creer en que el Señor va a resucitar. Aquí el tema es que ella va al lugar correcto y va a buscar a Jesús. Aunque sea que lo voy a encontrar no como yo esperaba, pero voy a ir al lugar correcto. Es que muchas mujeres se han alejado del Señor porque las cosas no se dieron como esperaba. ¿Cuántas amigas suyas de ministerio ya no están porque las cosas se dieron como ellas no querían? ¿Cuántos hombres y mujeres se han vuelto y nunca más regresaron porque las cosas no se dieron como esperaban? Podríamos criticar a María y decir, qué barbaridad. Si ella estuvo y escuchó cuando Jesús dijo que iba a resucitar, ¿por qué ella no iba con esperanza? ¿Por qué ella no declara, profetiza y dice y hace? Porque hay momentos en los que la situación es tan desesperanzadora que no podemos juzgar, pero el amor que ella sentía por su maestro, por quien le había dado, la había reivindicado, ya no estaba. Hay momentos en que nuestra herida es tan profunda. Hay momentos en nuestra vida en que a nosotros no nos toca juzgar esta condición, sino ir al maestro. No importa si nos hemos sentido como que no, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Después de esta semana que he tenido, después de los berrinches que le he hecho a Dios, a mi esposo, hay que ir al lugar correcto.
Nunca, jamás, nunca, ninguna de ustedes se sienta que no puede ir al lugar a buscar a Jesús por los berrinches y las situaciones que hicimos. Porque aquí encontramos la hermosísima enseñanza que nunca se trata de usted y si usted es merecedora o no. Se trata del Señor Jesús que nos da cuando nosotros nunca, jamás seremos merecedores de Él. Nunca, jamás. Porque Él es tan excelso, tan sublime, que nunca podemos creernos nosotros lo suficiente para llegar al trono. Hoy sí voy a la iglesia porque hoy sí he tenido una semana en victoria. Pero cuando hemos tenido las de meter en esta carne, nos alejamos. Me deja una gran enseñanza. Como dice Max Lucado, ellas venían con una actitud de servicio y no con una actitud de esperanza. Que nuestro corazón siempre vaya al Señor y cuando usted sienta que ha sido la más pecadora, la que metió las de andar, vayamos al Maestro, vayamos a buscarlo. Vayamos a Él, pero nunca te creas indigna, nunca te creas que no eres merecedora de decir, ay, no, no voy a ir. No, porque no se trata en tu condición, se trata en la condición de Dios. Cuando digo de que nunca te sientas indigna, es que no creas que tu pecado te va a hacer que Dios te aborrezca. Cuando digo que no te creas indigna es que creas que lo que hiciste hace que Dios te aborrezca, que Dios no. Si vamos con el corazón correcto, buscando de nuestro Señor, siempre encontraremos de Él misericordia y oportuno socorro, que es lo que su palabra a nosotros, un corazón contrito y humillado, nunca despreciará al Señor. Y ellas no van esperanzadas, ellas no van como las gran discípulas. Ellas perdieron a su maestro, pero van al lugar correcto. Así que, mi amigo, mi amiga que nos están mirando, si dejaste de ir a la iglesia porque cometiste algún pecado en tu vida que crees que es más grande que el amor de Dios, esta es una invitación para que regreses a casa. No importa la condición en la que estás, pero el Maestro nos espera, el Señor Jesús nos espera. Y vean lo que aquí encontramos. Dice que ellas venían pensando, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién va a quitarnos semejante piedra que vimos que le pusieron hace 2 días? ¿Cuántas veces usted va pensando, ¿y quién me va a quitar la piedra? ¿Quién me va a pagar esto? ¿Quién me va a hacer aquello? Aquí los recibos y esto y el otro. ¿Cuántas veces usted va pensando que usted tiene una enorme piedra, pero nosotros creemos que es en nuestras fuerzas? Nosotros creemos que es en nuestras fuerzas. ¿Quién nos va a quitar la piedra? Y es que, como dice Max Lucado, la piedra se la quitaron para que Jesús pudiera pasar. Jesús necesitaba que le quitaran esa piedra. Por supuesto que no. ¿Para quién fue que quitaron esa piedra? Los discípulos iban para ver a Jesús. No, ellos estaban allá metidos en sus cosas, ni habían pensado ir al sepulcro, tal vez en un par de días. ¿Para quién fue que movieron? ¿Para quién fue que ese ángel enorme que dejó temblando a la guardia? Para unas mujeres que iban con la actitud en su corazón de servicio, desesperanzadas, angustiadas, temerosas, tristes, pero iban a ver a Jesús. El Señor nunca, jamás ha dejado de escuchar tus conversaciones. Esas íntimas que usted dice, ay Señor, ay Dios. Hay conversaciones que le he hecho al Señor donde le digo, Señor, esta semana tengo el calendario en rojo, tienes que hacer algo. Y de la noche a la mañana, el Señor empieza a proveer y a dar esa pesca milagrosa. ¿Le ha pasado a usted cuando usted vuelve a ver y dice, Señor, en esa alacena solo hay un atún y un par de telarañas? Y el Señor empieza a hacer, porque es que el Señor escucha sus conversaciones. Qué hermosísimo es saber que el Señor escucha. El tema es que ella toma hablando diciendo, ¿y quién nos va a quitar la piedra?
¿Cuántas veces usted y yo dice, y ahora quién nos va a quitar este problema? Sabe, le voy a contar un testimonio. Una vez nosotros pasamos una crisis económica tan fuerte, y teníamos una persona muy cercana que acababa de pegarse una enorme cantidad de dinero, que no sabía qué hacer con tantísimo dinero. Y nosotros estábamos con una de las crisis más duras económicas que como matrimonio hemos pasado. Y mi esposo se fue a tocarle porque era un gran, ah, una persona muy cercana a nosotros, al cual le teníamos toda la confianza para decirle. Y sabíamos que tenía tanto dinero que no sabe, porque había pegado en un tema ahí que había hecho un negocio. Y mi esposo, por la cercanía, el cariño y el afecto que se tenían, por ese sentimiento de familia que nos unía, mi esposo fue a pedirle ayuda. Y cuando no habían pasado ni 10 minutos y él regresa y sube las gradas y yo estoy en el cuarto y le digo, amor, ¿cómo te fue? Dijo que no tenía para ayudarnos, pero tenía tanto en el banco que no sabía qué hacer con tanto dinero, pero dijo que no tenía y mi esposo bajó tan afligido y mientras yo me estoy peinando escucho una voz que me dice, no vayas al hombre, ven a mí. No vayas al hombre, ven a mí. Y no había ni terminado de escuchar esa voz cuando suena el timbre. Y hay un hombre que tenía 3 horas de haber salido de su casa para buscar a mi esposo y decirle, necesito que me haga un trabajo, porque yo sé que usted es abogado y me puede ayudar. Hermana, y ese hombre nos trajo la comida para un mes y el pago para lo que nosotros necesitábamos. Ellas van diciendo, ¿y esa piedra quién la va a mover? Tu Señor. Tu Señor la va a mover. ¿Cuál piedra has tenido en este momento en tu vida que dices, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora aquí es ir donde el Señor. No importa si venimos con el corazón, como me dijo una persona, si es por el Dios de la Biblia, yo creo, pero si es por lo que yo estoy viviendo, mi fe está flaqueando. No importa, pero vayamos a Jesús. Y aquí encontramos que la piedra había sido removida porque ellas necesitaban ver con claridad y no dudar en el mensaje con una convicción de que realmente el maestro ha resucitado. ¿Por qué? Porque la piedra fue movida y nos fue dicho un mensaje de que Jesús no está ahí, Él ha resucitado. El problema es que a veces usted cree que la piedra es más enorme que su Dios. El problema es cuando nosotros creemos que esa situación es más grande que Dios. Ah, no, nosotros no fuimos a buscar al que tenía todo el dinero, porque él era más grande que nuestro Dios. Tenía tanto en el banco que podía ayudarnos. Pero el Señor había endurecido posiblemente su corazón porque nos quería enseñar, no vayas al hombre, ven a mí. Así que si usted ve que la piedra es muy grande, no se le olvide cuán grande es su Dios. ¿Cuál piedra necesitas que Dios remueva en este momento en tu vida? ¿Es una piedra más grande que tu Dios? Porque detrás de esa piedra no está Dios. Dios está al lado tuyo y está haciendo cosas tan impresionantes que esa piedra es tan pequeña al lado y la magnitud de nuestro Dios. Entonces encontramos la otra gran verdad. Dice que ellas corrieron y le dijeron a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba, y le dijeron, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabían dónde le habían puesto. En la cultura judía, este tema de que sean mujeres las que vengan y le digan, no eran fidedignas,
pero ellos tampoco creyeron, como nos lo dice en Lucas, por lo que los otros discípulos dijeron, mas sin embargo, ellas estaban ahí diciendo, no está. Eran las primeras en saber lo que estaba aconteciendo. A mí me enseñaron que nosotras tenemos que hacer de las que hacen que las cosas pasen y no de las que dicen que fue lo que pasó o no de las que dicen qué es lo que está pasando, sino que nosotras tenemos que ser del grupo de mujeres que hacen que las cosas pasen. Ellas estaban tempranito listas. Eso tenemos que ser nosotras, de las mujeres que hacemos que las cosas pasen. Estas mujeres hicieron que ya se corriera la voz que el maestro no está ahí, que nuestro Señor no está ahí. Tal vez para esto eran las 6 de la mañana. Si estas mujeres no hubieran estado ahí, ¿cuánto tiempo hubiera pasado para que ellos se dieran cuenta? Y entonces se me apareció Jesús, vamos al sepulcro a ver. No, pero es que ya estas mujeres habían ido y ya habían dado la voz. ¿Sabe? Ellas estaban presentes. Que usted pueda estar presente en los acontecimientos que Dios está haciendo en su vida, en su familia, porque usted está presente, usted está en su aquí y en su ahora. Ya no viva más en el pasado, como dice la palabra, que no ves que algo nuevo estoy haciendo, pero es que a veces estamos tan en el pasado. Lo que yo es lo que yo tenía, lo que yo era, lo que aquí, lo que allá, que por estar en el pasado no estamos viendo que la piedra ya fue removida, que por estar mirando y viendo lo que antes teníamos y ya no tenemos, no estamos viendo la grandeza de Dios actuando en este momento. Pero ellas estaban en el presente tempranito y fueron a las primeras que se les reveló semejante verdad. Claro que ahora los discípulos tienen que correr, tienen que correr. ¿Qué encontramos en el versículo 7? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, enrolladito en un lugar aparte. ¿Qué nos deja ver esto? ¿Qué piensan ustedes de por qué estaba enrolladito ahí en un lugar aparte? ¿Qué creen? Mari, Eh, dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Simplemente para demostrar que no fue que se lo llevaron el cuerpo, que se lo llevaron tal y como fue puesto ahí, sino que él realmente había resucitado. Porque no se Exacto, puede llevar sin esos vendajes. Entonces, exacto. fue por eso, para demostrar que realmente había resucitado. Claro, claro que sí. Es significativo para este apóstol y para los demás decir que ahí estaba el lienzo, porque era necesario dejar evidencia que el cuerpo no había sido robado y que Jesús había traspasado esa metafísica, traspasó esos lienzos y ahí quedaron. Esta resurrección es diferente a la de Lázaro, porque Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, desátenle, quítenle todo eso, porque él salió ahí momificado. Jesús traspasó esto. Y a mí me llama la atención que dice, y el lienzo que tenía en la cabeza enrolladito. No sé, pero déjenme darles mi humilde interpretación. Y es que aparte de lo que dice Mari, de decir que el cuerpo del maestro no había sido robado, es también porque Dios no tiene ninguna prisa. Él es perfectamente sabio en llegar en el momento oportuno y no tenía por qué esperar y decir, ah, ok, vamos, y ahí queda todo. Perfectamente enrollado. Él no tiene prisa. La que siempre tiene prisa es usted. El que siempre anda de prisa soy yo. Ay, sí, que mire, pero, ay, rápido. Dios no tiene prisa, Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega a destiempo, Él llega en el momento justo. ¿Justo para quién? Para Él. Porque como usted y yo hemos visto en estas lecciones, fe es saber que Dios va a hacer lo que es justo y no lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Dios llega en el momento justo. Le da hasta el tiempo para enrollar el lienzo y dejarlo ahí acomodadito. Seguro cuando él
Estaba resucitando, algo se movió y quedó ahí y el Señor dice, esto no se ve bien, lo voy a acomodar bien bonito aquí, porque aquí no hay prisa. El Señor no tiene prisa. Los que siempre andamos deprisa somos nosotros, pero nos deja ver que todo estaba perfectamente calculado tal cual es. Entonces, nosotros podemos ver esta característica de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no anda corriendo. Y esto me lleva, ¿se acuerdan el de Alicia en el País de las Maravillas? El rabbit, conejito que siempre andaba corriendo y corriendo. Aquí. Dios no anda corriendo. Dios no anda, Dios tiene que tomarse el tiempo porque Dios disfruta el tiempo, porque es que el tiempo está en Dios y no Dios en el tiempo. El reloj se mueve porque Dios se mueve, no porque Dios tenga que moverse al ritmo humano. Por eso 1000 días son como un día y un día como 1000 días. Dios no tiene problemas. Qué hermosísimo. Ahora mi hermano, mi amiga. Versículo 8. ¿Vieras cómo me ha calado esto? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Para ellos es justificable que todavía ellos no entendieran la escritura, porque yo creo que ellos todavía no les había sido revelado por el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu de Dios vino cuando el Señor Jesús asciende. Y entonces ahora sí el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y hemos visto a los discípulos metiendo las patas una y otra vez, ¿verdad? Diciendo, y esto y aquello. Y dice, ay Dios, pero es que ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero ustedes y yo ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que a veces nosotros no entendemos la Biblia? ¿Cómo es posible que hay pueblo de Dios que dice que la Biblia es misteriosa y difícil de entender cuando ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo? Lo que a veces nos es difícil de entender es porque no tenemos la actitud correcta para abrir el libro y leerlo con calma y preguntar y buscar. Eso es como cuando ustedes y yo tenemos esas conversaciones con nuestros hijos y es, ajá, sí, ¿y qué? Sí, acá. Pero no tenemos para entender y después ellos dijeron, yo te lo dije, ¿cuándo usted? Nos ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez. Pero no puede ser que el pueblo de Dios carezca del deseo de leer la palabra de Dios, porque aquí para ellos no les había sido revelado porque no tenían el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que como dice Santiago, si a alguno no le falta entendimiento, le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si usted me dice a mí que usted no sabe leer la Biblia, pídale a Dios que le empiece a revelar y esté presente en estudios como estos, pero usted no puede ser como los discípulos, porque los discípulos carecían allí de la presencia del Espíritu Santo. Pero usted hoy tiene el Espíritu de Dios y usted lo que tiene que hacer es buscar todos los días la dosis de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para los hijos de Dios no puede ser un misterio, ni puede ser algo revelado ahí que es solo para, no, tiene que estar como dijo el Señor Dios, suyo y mío, nuestro Papá Dios, en la mente, en el corazón, grábatelas. Léase todos los días un proverbio, léase todos los días un salmo. Y cuando hayas terminado, léase los evangelios y así vas a empezar a entender. Y por ahí metas en el estudio que la iglesia tiene de alguna epístola, de algo, y vas a ir entendiendo, pero esté presente como estuvieron estas mujeres, presentes para estar, porque estas mismas mujeres, estoy casi segura que estuvieron en el aposento alto y recibieron la unción del Espíritu Santo. Pero tenga cuidado que a usted no le haya sido revelado porque usted está ahogando la semilla, porque usted no está presente. Así que vámonos, mi amigo, mi amiga,
a Lucas 8 para que usted vea, ay, ¿por qué tengo que tener cuidado? Lucas 8 me lo dice. Lucas 8 me lo dice en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud y los que de cada día, los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Sí, Amalia, nos demuestra ese lienzo que Dios va poco a poco acomodando todas las cosas, nada de prisa. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. A sus discípulos, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ven, ellos no entendían. Pero ahora el Espíritu de Dios a usted y a mí nos revela. Y Él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, en esta realidad, cuando usted va a la iglesia, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo te empieza a revelar, pero Satanás viene y te hace dudar. ¿Será cierto? ¿Será cierto que eso puede pasar? ¿Será que esto pasó? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? ¿Cómo así? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo? Ok, Satanás viene y te hace dudar. Satanás viene y te roba la semilla. Dice, y los de junto al camino, perdón, el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, es decir, su vida no hay una simiente fuerte en Dios. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Gente que con la prueba se apartó. No tenían raíces. Apenas las cosas se ponen cuesta arriba, ya no. No, es que como que yo eso no sé, es que como me dijo una persona, no sé, es que si Dios realmente existiera, entonces ¿por qué me hizo pasar eso? Viene la prueba y se apartaron. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted tiene que aprender a dar fruto con la palabra. Si lo que el líder, el pastor, lo que su tiempo devocional le tocó, empiece a decir, Señor, yo tengo que trabajar en esto. Señor, este es un área en la que yo tengo que trabajar. Señor, este es un tiempo en el que me estás hablando. Este es un tiempo y empezamos a buscar dar fruto en eso que me está calando, en eso que uno dice, esta palabra se quedó ahí, entonces yo tengo que aprender a ponerla en práctica porque los discípulos no habían entendido porque no les había sido revelado. Pero ahora ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo. Ahora sí, mi hermano, vámonos en lo que nos queda a lo que encontramos en el versículo 11. Qué hermosísimo. Pero María, qué linda, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Cuando dice que María estaba allí es porque acuérdense que María fue y le avisó a los discípulos y estos salieron en carrera. Posiblemente María trató de alcanzarlos, pero al final estos iban tan rápido que María, y aparte de eso, María ya había
corrido para avisarles. Tal vez ella estaba más cansadita. Lo cierto del caso es que, como como dicen algunos historiadores, posiblemente no se encontraron cuando Pedro regresó y Juan regresó y María vuelve al sepulcro. María vuelve con la actitud de ir a un sepulcro, a un cementerio. Ella no va envuelta en un jolgorio. Ella ya recibió que Jesús ha resucitado, pero ella regresa y dice, ¿dónde lo habrán puesto? Vean qué escena de una persona que ha sido cautivada por el Señor, de una persona que se ha dejado enamorar por esa intimidad que tuvo con el Señor, por esos espacios donde vio a Dios hablar, donde le fue revelado el carácter de Dios. Ella regresa. ¿A dónde regresa? A donde sabe que estaba su maestro. Qué hermoso. Podríamos decir, qué barbaridad, qué mujer más falta de fe. Y regresa llorando. Y el ángel le acaba de decir, pero este es un tiempo sensible, porque Juan nos habla de intimidad. ¿A dónde regresa ella? Donde sabía que habían puesto el cuerpo de su maestro. Vean el corazón que tenía ella. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La actitud correcta, se han llevado a mi Señor. Ella tiene a Jesús en el lugar correcto, en su corazón lo tiene y con el nombre correcto. A mi Señor, a mi Salvador. Se lo han llevado y no sé a dónde se lo han llevado. No es para que usted se autocritique. ¿Cuántas veces nosotros nos criticamos tanto por la actitud que hemos tenido en este último tiempo? ¡Qué barbaridad! Yo es que, y nos sentimos tan mal porque queremos ser la mamá superpoderosa. Y tras de eso, Palí tiene ese anuncio de mamá lucha, ¿verdad? Y entonces nos sentimos que ni he luchado en mi fe y me siento más mal que esta que va y compra donde hay precios que son altísimos. No nos ayuda en nada esta publicidad. Pero es que esta enseñanza, estas 10 semanas, es para sensibilizarnos con el dolor y con las actitudes que a veces marcamos como incorrectas, pero el Señor las mira desde otra perspectiva. Porque ella está llorando y le preguntan, ¿por qué lloras? ¿No le parece a usted que en un cementerio preguntar por qué llora? Porque se me perdió una monedita. ¿Por qué llora alguien en un cementerio? Y estos ángeles, otra vez, las preguntas retóricas del Señor Jesús cuando nos dice, Helen, hoy estás de chicha. No, solamente me pegué el dedo y por eso estoy. Helen, hoy estás triste. No, solamente es que se me sale la tristeza por los ojos, decía mi abuelito, cuando uno le decía, ¿por qué está llorando, abuelito? Se me sale la tristeza por los ojos, solo es eso. Es porque acuérdense que cuando vienen estas preguntas, Él quiere que nosotros seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Y siendo conscientes de lo que estamos viviendo, somos capaces de entender la magnificencia de Dios en el milagro que estamos viendo. Entonces, ¿y por qué lloras? Cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ay, Dios mío, el sentido de nuestro Señor Jesús. ¿A quién buscas? Me estás buscando a mí, pero ¿a quién buscas?
Ella, pensando que era el hortalero, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho esas cosas. En la primera ella fue a decir: se nos aparecieron y ha resucitado, pero en esta fue a decir: yo lo vi, yo lo vi. Entonces me llama la atención porque vean qué hermosísimo lo que el Señor Jesús hace. El Señor Jesús no estaba en el primer momento, lo que estaban eran los ángeles. Y el Señor Jesús puede haber dicho: ay, qué mujer más llorona. Manden ángeles, vayan ustedes a cantar y hagan el espectáculo, pero yo no quiero ir. Voy a ir a presentarme a los de Camino a Emaús, voy a ir a presentarme con Pedro, voy a ir a presentarme como cuando Jesús iba caminando y ¿quién me ha tocado? Y va con aquel hombre importante, Jairo, y él se detiene para decir: hay alguien que me ha tocado. Sí, él sabía, otra vez es una mujer, otra vez él conoce completamente la necesidad. ¿Qué era lo que necesitaba María? ¿A quién estaba buscando María? María necesitaba que los ángeles llegaran a decirle paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué era lo que María necesitaba? Necesitaba ver a su maestro. Hoy Dios te dice: ¿qué es lo que necesitas? Señor, yo te necesito a ti. ¿Qué era lo que María le estaba diciendo? Yo lo que necesito es ver a mi Señor. ¿Cuántas veces usted ha llegado a decirle: Señor, yo solo lo que necesito es verte? No te vengo a pedir, no vengo a buscar. Yo solo vengo a verte. Incluso, sí, como dice Nuri, se detuvo y fue a la primera a quien se le apareció. Él no le importó si era una mujer o un hombre. Él lo que vio era la necesidad que tenía un corazón que lo había amado y que lo que necesitaba era verlo. Esto me habla de ese Dios individual que no te ve nunca jamás como un número, que no te ve nunca jamás con el 233 del libro de la vida, usted 233. No, es Helen Hernández Salazar, que nació en tal fecha, que tiene estas características, que llora por esto, que le gusta que le den la mano en la noche, que desde que está chiquitita sacaba la mano en la cuna para pedir que le dieran la manita, que en las noches tengo que darle la manita a ella, que en las noches tengo que acariciar. Es ella, mi hija. A María Magdalena se le aparece y le dice: ¿a quién buscas? A mi Señor Jesús. Y como dice la palabra de Dios, y nosotros lo encontramos en, 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 en este tema tan hermosísimo, cuando habla de mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Juan 10:27 y Juan 10 del 3 al 4. Por eso es que Jesús le dice María. Y donde él le dice María, ella reconoce inmediatamente que es su maestro. Es la forma en la que Él nos ha hablado. Mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y ellas me siguen. Esto nos deja ver, y Jesús le dijo María. Claro, quienes somos discípulos sabemos escuchar la voz de Dios. Y es que cuando nosotros hemos escuchado la voz de Dios, nos da tanta fe y paz para actuar y nada nos detiene porque hemos escuchado la voz de nuestro Maestro. Qué hermosa y qué momento más dulce. ¿Y dónde? En un sepulcro. ¿Dónde? Donde hay tristeza, donde hay aflicción,
Si usted cree que ha estado en el valle de huesos secos, sorpresa. Como dice esta enseñanza, sorpresa. Dios puede sorprendernos, porque es que Dios no tiene lugares para presentarse. Dios lo que busca es ese corazón para decirnos: Helen, Nuri, Lorena, Beatriz, Jenny, María, Mariela, Rebeca, Frander, Rita, Amalia, y que nosotras, Janet, y que nosotras, Carmencita, y que nosotras podamos decir: este es mi Señor llamándome. ¿Dónde? En un sepulcro. Jamás nunca pienses que hay un lugar adecuado para que Dios te hable y un lugar inadecuado, porque Dios es el Dios de las sorpresas. Se le apareció a ella en un sepulcro, donde solo hay muerte, donde solo hay llanto, donde hay desolación, pero allí a ella se le apareció. Así que quiero que vayan conmigo para ir cerrando y vean lo que nos dice la página 219 del libro. Página 219 del libro. Si usted lo tiene ahí y puede abrirlo. 219. La escena entre María Magdalena y Jesús fuera de la tumba tiene todos los elementos de una celebración sorpresa: confidencialidad, admiración, asombro, gratitud. Pero esta celebración es apocada en comparación con lo que está planeado para el futuro. Será similar a la de María, pero mucho más grande. Se abrirán mucho más tumbas, se dirán mucho más nombres, muchas más rodillas se doblarán, muchos más buscadores celebrarán y todos recibiremos nuevos cuerpos resucitados. Si quieres un adelanto de cómo será este nuevo cuerpo, solo mira el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Cuando Jesús se apareció a María, no era como una niebla o como un viento o como un fantasma espectral. Se presentó como con un cuerpo que mantuvo una conexión sustancial con el cuerpo que le había tenido originalmente, un cuerpo que tenía carne y huesos. ¿Acaso no les dijo a sus seguidores: un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que lo tengo? En Lucas 24:39. El cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo real, lo suficientemente real como para que María lo confundiera con el jardinero, lo suficientemente real como para caminar rumbo a Emaús con dos de sus discípulos, como lo dice Lucas 24, lo suficientemente real como para desayunar con el resto de los discípulos en Galilea, como dice Juan 21, lo suficientemente real como para que Tomás tocara las marcas de los clavos y creyera, como dice Juan 20. Al mismo tiempo, este cuerpo no era un clon de su cuerpo terrenal. Marco nos dice que Jesús se apareció en otra forma. Marcos 16. Aunque era el mismo, era diferente. Tan diferente que María Magdalena, sus discípulos en el camino a Maús y sus discípulos en el mar no le reconocieron. Aunque Jesús invitó a Tomás a tocar su cuerpo, había pasado a través de una puerta hermética cerrada para estar en presencia de Tomás. ¿Qué hacemos entonces cerca del cuerpo resucitado de Jesús? Era diferente a cualquier otro que haya visto alguna vez. ¿Qué sabemos acerca de nuestros cuerpos resucitados? Serán diferentes a todos los que hayamos imaginado. Solo tomará unos segundos, tan rápido como pestañear, cuando la última trompeta suene. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, como dice 1 Corintios 15:52. Una celebración era lo último que María Magdalena esperaba cuando se acercó a la tumba ese domingo por la mañana. Pero lo importante, mi amigo, mi amiga, es que se acercó. Nunca, jamás dejes de acercarte al maestro. No importa cómo te sientas, nunca permitas que la situación determine si te acercas o no al maestro. Nunca permitas que tus errores te indiquen si te acercas o no al maestro, porque podemos tener sorpresas, grandes sorpresas
cuando nos acercamos al Señor. Finalizo con lo que la palabra de Dios nos da en 1 Corintios 2:9. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ninguna mente humana. Tú no tienes una idea lo que Dios puede hacer contigo. No tienes una idea, como dice Jeremías 29:11, con los planes que Dios tiene para ti. Lo importante es que nosotros nos podamos acercar a Él y nunca jamás dejar que una persona, una circunstancia, un líder, un pastor, un hermano de la iglesia, un error, un pasado, te aleje de ese caminar con el Señor, de ese tiempo con el Señor. Así que si has estado lejos de casa, vuelve a casa, porque como dice la palabra de Dios, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Y este es nuestro Señor, que se le apareció a María porque María lo que necesitaba era de Él. No necesitaba a nadie más. No necesitaba luces ni espectáculos celestiales. Necesitaba a su Maestro. Qué hermosísima enseñanza nos deja. ¿Hay alguien que quiera compartir y decirme aquí qué más o qué se lleva de esta enseñanza de María Magdalena en el sepulcro? Porque nunca hemos hablado de otros, pero de un sepulcro. Y eso me recuerda al endemoniado Gadareno, en un sepulcro, lo que se encontró a su Salvador, a su libertador. Es que Dios es experto en hacer cosas fuera de todo contexto. ¿Quién quisiera compartirnos un poquito? Bendiciones. Dígame, Beatriz, bendiciones. Me impresiona mucho esta mujer. Dice que ella fue libre de demonios. Y me impresiona la actitud de ella porque cuántas veces Dios nos ha libertado, nos da una libertad a cada una de nosotras y se nos olvida lo que Dios hizo. Yo cuando estuve estudiando, lo que veía en esta mujer era una acción de gratitud, que ella reconocía lo que Dios había hecho en su vida. Entonces yo creo que cada una de las personas que estamos conectadas y que van a ver este programa, van a tener que hacer un análisis en su propia vida y reconocer de dónde Dios nos sacó. Que yo creo que cuando eso está en nosotros, no vamos a poder dejar de hablar del Señor, no nos podemos callar, porque ha sido tan maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que es imposible no Ujú, llegar hasta donde ella llegó, a ujú, encontrarse con el maestro, aunque había muchos obstáculos, pero como una y otra vez, y siempre habla de ese pasado de ella. Eso a mí me ha ministrado tanto, diciéndole, Señor, aquí estamos, y yo creo que no vamos a parar ujú, ujú. hasta su venida, hasta que Él retorne, que estamos esperando su venida. Y si nos tocara a partir de esta tierra sin que Él venga, pues yo creo que será la gran bendición para cada uno de nosotros, Amén, así es. Y encontrarnos con nuestro Señor. con el Señor que Gracias. ahora, gracias Beatriz, porque ya ahora usted y yo, no sé si a usted le ha pasado, pero a través de esta enseñanza mm, puedo ver a Jesús desde otra perspectiva tan hermosa, mirándonos a nosotras como mujeres, que como dice Beatriz, si me toca ir a su presencia, Él es más cercano hoy que hace 10 semanas para mí. Y tengo mucho tiempo de caminar en el Señor, pero Él me es mucho más cercano y es mucho más tranquilo para mí pensar en un futuro, pensar en mi presente y verlo en mi pasado. ¿Por qué? Porque sé ahora
cuánto Él amó a la mujer y buscó honrarle y darle ese puesto y acompañarla, porque nosotras habíamos sido muy descalificadas. Y si en la sociedad en la que hemos estado nos hemos sentido descalificadas, señaladas o señalados, Dios nos está reivindicando a través de esta enseñanza. A través de este tiempo, Dios nos está reivindicando. Y como dice Max Lucado, Dios está en su mejor momento cuando nosotros estamos en nuestro peor momento. En un sepulcro es nuestro peor momento, pero Dios está en su mejor momento. Cuando te sientas que ahí solo hay valle de huesos secos, ¿qué va a salir bueno de usted en este momento, con esta situación? Es cuando estás en el mejor momento de Dios. Así que tenemos que llegar al Maestro. Eso es, vayamos a Él. Es la enseñanza que nos deja esta hermosa mujer de decir, aquí voy en el peor momento. ¿Quién va a querer estar llorando en un cementerio ahí solita otra vez y vea lo que encontramos? A Jesús. Así que démosle gracias a Él en este tiempo, démosle gracias al Señor. Estamos próximas para terminar. Le voy a robar 2 minutitos para ya ir cerrando y poner este tiempo en manos del Señor y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Amén. Por la cercanía que Él ha tenido con nosotros durante este tiempo. ¿Cómo has venido en este tiempo? ¿Cómo has venido hoy? ¿Cargada con una piedra? ¿Con problemas? Voy a adorar. Eso es lo que Dios hoy te invita. Voy a adorar. ¿Cómo te has sentido? Voy a adorar. Sé que algo sucederá. ¿Sabes? Cuando adoras algo sucede. Voy a adorar. Cuando adoras algo sucede. Voy a adorar. Sé que algo sucederá. Sucederá. Lo vieron sus discípulos. Sucederá. Lo vio María Magdalena. Sucedió algo en la vida de ella. Porque tuvo el corazón correcto para adorar. Sucederá. Sé que algo sucederá. Oh, voy a clamar. Voy a clamar. Voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar. Voy a clamar. Voy a clamar. Sé que algo sucederá. 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 Sé que algo sucederá. Y sucederá. 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 Sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. 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 Sí. Sé que algo sucederá. También muestra la inteligencia.
sucederá, sucederá. Espíritu Santo, ministra y donde han vivido esos secos, Señor, donde han estado en desierto, tu unción, Espíritu Santo. Hoy en día, oh Espíritu Santo, Sucederá, sé que algo sucederá, sucederá. Mi hermano, mi hermana, que algo suceda en tu vida. No importa si has sentido que la situación no es la más óptima, que es como un sepulcro, que es como un lugar donde no hay nada bueno en este momento. Pero si buscas, si vas, si clamas, sucederá, sucederá el que el Señor Jesús nos dará su voz, su guianza, y estaremos con Él cerca, siendo pastoreados, porque somos ovejas de su redil. Se ha sentido como en un sepulcro, como en un cementerio donde María tuvo la mejor sorpresa. Si clamas, Él llegará. Si buscas, Él estará. No te rindas. Si el camino es oscuro, no te atemorices. Si el camino es largo, no temas. En esa noche oscura, no te acobardes. Dios está observando y cuidando. No temas, no temas, porque aunque a otro les dé miedo llegar allí, el Señor ya estaba allí para cuidarte, guiarte y decirte, no temas. Porque como dice su palabra, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Así que mi amigo, mi amiga, hoy es un día para levantarnos y clamar y buscarle a Él, porque Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre orando por ti y por mí, y su Espíritu Santo está con nosotros. Así que no temas. Amén y amén. Hermano, hermana, no temamos. El Señor está con nosotros. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Como dice su palabra. Bien, quedamos la otra semana, si el Señor así lo permite, con la última lección, Zafira, hacer el bien en silencio. Vamos a ver qué nos dice Zafira y les recuerdo que si usted quiere dejar una grabación, un video en horizontal de lo que ha significado para usted este estudio, bienvenido sea para que otras mujeres en el mes de octubre de este 2022 puedan ingresar gracias al testimonio suyo. Usted tiene algo que compartir y lo puede compartir y motivar a otras. Así que les dejo abierto si usted quiere hacer esa grabación. Agradezco a Rebeca que ya me pasó y si usted quiere ser de estas mujeres que invitan a otros o de estos caballeros que invitan a otros, bienvenidos sean. Que la pasen muy bien, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y estamos en contacto. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, buenas noches.